Hola, bendiciones. Cada uno de ustedes reciba la bendición del Señor, el abrazo del Padre y la fortaleza para seguir adelante. Hoy nos encontramos en una oportunidad más para atender esta serie de discipulado que estamos hablando sobre las familias. Nos han llegado un par de preguntas que se relacionan entre ellas, entonces hemos tomado la decisión de no trabajar en un capítulo hoy de enseñanza, sino aprovechar el tiempo para dar respuesta a estas preguntas. Así que este apartado lo vamos a encontrar luego colgado en YouTube en Fundamentos para las Familias, que es el discipulado que estamos entregando, cómo diseñarlas y edificarlas sin morir en el intento. Y estamos entonces en consultas, inquietudes y comentarios con base en las preguntas que se nos han hecho llegar. em, Le hemos puesto de título Discernimiento para elegir las batallas con los hijos. Le pedimos al Espíritu Santo que Él sea quien nos esté instruyendo, quien nos anime, quien sople de su inteligencia, de su sabiduría, de su palabra de poder, de consejo, para que podamos hablar y exponer esta posibilidad para pensar, para discernir, para considerar en lo que es la crianza de nuestros hijos. Y pidiendo entonces esa ayuda del Señor y ese acompañamiento, damos gracias por esta oportunidad y avanzamos en el nombre de Jesús. Como les decía, hay dos preguntas y hemos considerado que entre ellas se relacionan, por lo tanto, sacamos este tiempo para leerlas y también para darles respuesta. En resumen, la primera pregunta dice, ¿cómo podría discernir en cuál momento debo escoger qué batallas librar en el caso de librar una batalla por desobediencia? Y número dos, ¿cómo lograr armonía en la familia cuando hay adultos que actúan como adolescentes emocionales y todo lo vuelven un conflicto? Bueno, entonces para dar esa lectura, esa respuesta a ambas, vamos a enfocarnos en 4 puntos importantes y luego seguidamente vamos a dar lectura a la palabra de Dios, que es nuestro fundamento para responder cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ante todo está la palabra. Y entonces estamos diciendo aquí, afirmando que cada uno de nosotros en nuestros hogares, para fundamentar nuestras familias, hemos de tener cimientos fuertes. Y esos cimientos fuertes vienen al construir sobre la roca que es Cristo. Ninguno de nosotros ha de subestimar la presencia de Dios y también su ayuda, su participación. Así que de una vez vamos a dar lectura a la palabra en Lucas 6:48, que nos dice sobre lo que es fundamentar sobre la roca que es Cristo. Dice todo aquel, leyendo desde el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Así que es importante saber que todo lo que nosotros hagamos y construyamos tiene que tener la base de Cristo, nuestros hogares, nuestras vidas, proyectos de vida, crianza, todo ha de ir fundamentado en Cristo. Ahora vamos a buscar en Santiago también, porque estamos poniendo las bases de las respuestas que vamos a impartir. La importancia de la sabiduría y del discernimiento. Hemos de pedirle al Señor esa sabiduría para actuar. Por eso en Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, nosotros hemos de pedirle al Señor sabiduría. Siempre está la recomendación de estar orando por nuestros hijos y por nuestras familias, declarando cobertura, pero
además de eso, nosotros hemos de pedirle al Señor la sabiduría y el discernimiento, porque hay papás que se dejan engañar, que se dejan embaucar, que se dejan dominar por las emociones. Y está bien que se puedan tener, se puedan vivir, se puedan experimentar, pero para tomas de decisiones, cosas que son trascendentales, las emociones no pueden serlo todo. Debe ser ese discernimiento que da el Señor, esa sabiduría, saber qué hay detrás de lo que se nos está diciendo, de lo que estamos viendo, qué es lo que ocurre en el mundo emocional, en el mundo físico, en el mundo espiritual y de manera simultánea. Y junto con esto, porque estamos hablando sobre formar, sobre educar, sobre reedificar, hemos de entender que la disciplina es algo importante, debe ser algo, uno de los pilares que tenemos en nuestros hogares. Y la gente cuando se habla de disciplina piensa inmediatamente en castigo físico o cuando hablamos de límites. No, estamos hablando de que todos nosotros necesitamos saber qué se espera de nosotros. Por eso Dios es tan claro en su palabra y deja un manual donde tiene estipulado lo que Él pide de nosotros y cómo hacerlo y también cuál va a ser la ayuda que Él nos da. Así nosotros también no debemos de escatimar la disciplina, o sea, poner claridad en las cosas qué creemos, qué profesamos, cómo las ponemos en práctica, qué consecuencias, así como con el Señor en la palabra, vemos que hay consecuencias de nuestras acciones porque está la ley de la siembra y la recompensa. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, el no escatimar de la disciplina va a ayudar a formar carácter, responsabilidad, organización, el desarrollo a las funciones ejecutivas, que ahora tanto se habla de eso, cómo el cerebro puede llevar a cabo sus cosas. Inspirados por el Espíritu Santo y estimulados también por el entorno, por los padres, por la lectura de la palabra, el testimonio, por la vivencia, por demostrar que realmente hay un precio que pagar. Estamos viviendo un tiempo donde la gente está con la ley del mínimo esfuerzo, echarle la culpa a los demás, no quererse fatigar, no querer dar una milla extra, pagar para que otros asuman la responsabilidad de sí mismos o de los hijos. Y bueno, ya hemos hablado anteriormente de lo que tiene que ver con los estilos de crianza, con lo que a la gente se le ocurre hacer en negligencia, en sobreprotección, en ambigüedad. El Señor nos llama a nosotros al orden, al orden. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad porque hay también orden. Y unido a esto, vamos a ir a Proverbios 23:13, donde la palabra nos está hablando de no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Quiere decir que es importante esa vara, ese límite, esa regla, esa situación donde ponemos claro, firme, qué es lo que nosotros vamos a ceder, en qué vamos a actuar, cómo nos vamos a mover y qué consecuencias van a haber para quien no se ajuste a estas cosas. ¿Y por qué? Porque si nosotros estamos con el pobrecito y con consideraciones de justificar la mala crianza, la procrastinación, la irresponsabilidad, el desorden, qué sé yo, muchas cosas, no vamos a formar a alguien de calidad y usted y yo tenemos que pensar qué estamos proveyendo, qué estamos entregando a Dios y a la sociedad con ese hijo que nos ha sido depositado. Es nuestra responsabilidad. Y vean qué interesante, Proverbios 17:25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. O sea que si hay un hijo que insiste en la desobediencia y nosotros no le corregimos, va a ser vergüenza para nosotros, va a ser pesadumbres. En nueva traducción del viviente dice, los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que le dio a luz. Definitivamente nos está diciendo, si si no nos ponemos a tono de cuidar por estos detalles, entonces lo que vamos a tener es un dolor de cabeza perdurable. Y bueno, perdón, quería
ahora avanzar y decir, hay 4 preguntas importantes que nos tenemos que plantear, sea que usted esté pensando en cuáles batallas librar con hijos pequeños o cuáles batallas librar con hijos adultos. Recordemos que donde se está, en el país que se está dando respuesta a estas preguntas, los niños son considerados de 0 a 18 años y después de 18 años ya se consideran adultos jóvenes. Y recordemos también que las funciones ejecutivas, esa madurez para la toma de decisiones, de decir, esto es malo y lo sé que es malo y por lo tanto hago algo para no hacerlo malo, esas funciones maduran a los 25 años aproximadamente. Aunque hay algunos estudios que han dicho que después de la pandemia, pues hasta 10 años más se puede tirar esa madurez, pero vehementemente le pedimos misericordia al Señor porque qué terrible con adultos adolescentes, ¿verdad? Adolescentes de 35, de 40, de 50, de 60 años, de 80. Ay, por Dios, qué vergüenza, qué pena. Que el Señor nos libre de ser uno de ellos. Bueno, entonces 4 preguntas. Cuando tenemos que elegir las batallas con los hijos, hay que preguntarnos esto, es una sugerencia. La primera pregunta, ¿esto importará en 5 años? Porque si lo que estamos peleando con ellos o que queremos discutir o que no estamos de acuerdo, la respuesta que tenemos ante si esto importará en 5 años es no, hemos de bajar la intensidad del reclamo. Mas, sin embargo, si sí importa, entonces hay que dar la lucha. Una segunda pregunta es, ¿un peligro real? ¿Esto es un peligro real o solo una molestia para mí? Porque hemos de distinguir si hay riesgo de capricho. O sea, si es algo que se nos ha metido entre las cejas y que no es importante, pero queremos batallar por algo que consideramos que sí, y ya vimos que no, que es algo muy personal, ¿no? Pues, tal vez situaciones no superadas de cada uno y por eso estamos molestando, por decirlo de alguna manera. Tercer pregunta, ¿estoy cansado o estresado hoy? Porque a veces el problema del nivel de paciencia que se tenga está relacionado no con la conducta del niño, sino el nivel de cansado, de cansancio que tengamos o de estrés. Y finalmente, hay que preguntarse, ¿bloquea su autonomía? O sea, el que yo me meta en esta batalla está quitando que él se equivoque en cosas pequeñas, como por ejemplo que si no llevó el abrigo pase frío, que si olvidó la merienda, que se olvidó la lonchera, quede sin merienda. Hemos de ver que no podemos estorbar en que ellos aprendan la causa y el efecto de las cosas. Así que son cosas que el Señor nos está invitando a meditar. Él trae para nosotros sabiduría. Y entendamos que criar hijos requiere de administración de la energía y de la paciencia de una forma sabia, inteligente. No todas las situaciones merecen una discusión, y por lo tanto, hemos de aprender a elegir esas batallas. Esto es clave para mantener una relación sana y un hogar con armonía. Entonces, vamos a revisar estas sugerencias, diríamos como una guía práctica para discernir qué batallas librar y cuáles dejar pasar. En un primer instante vamos a estar refiriéndonos a las batallas de los padres con sus hijos pequeños y vamos a hablar de 3 áreas específicamente: los no negociables, los negociables y las cosas que pueden pasar por inadvertidas. Vamos a empezar entonces diciendo que con niños pequeños, con adolescentes, con jóvenes, es importante que estemos claros de esos no negociables. O sea, son cosas que siempre vamos a estar peleando porque no se negocian. Son límites que vamos a establecer y nos vamos a mantener en ellos, porque son situaciones que afectan los valores fundamentales, el futuro o la integridad de estos hijos. Así que no debemos ceder bajo ninguna circunstancia ante estos puntos. El primero es la seguridad física. Si nosotros estamos viendo que lo que se le ha pedido es para protegerlo, hemos de mantenernos. Aquí yo pongo un ejemplo, el uso del cinturón de seguridad.
tiene que entonces que usar casco, ¿verdad? Em, o, em, o puede ser también cuando vamos a cruzar la calle, no puede cruzar como se le ocurra, tiene que tomarnos de la mano. Igual entonces hemos dicho que de acuerdo a la edad del niño tienen que ser estas reglas y cuáles pueden ser no negociables y cuáles son negociables y cuáles se dejan pasar por alto. Entonces, es muy amplio el tema, pero se trata de dar como una luz para que usted se siente con su pareja, con el padre de su hijo y ante el Espíritu Santo usted decida ¿qué son esos no negociables? Entonces, uno de ellos, la seguridad física. Luego tenemos la salud y el bienestar, lo que son hábitos de higiene básicos, lavado de dientes, bañarse diariamente, cambiarse la ropa para que esté limpia, ¿verdad? El asistir a las revisiones médicas, el atender la importancia de las horas mínimas de sueño que debe tener cada niño de acuerdo a la edad o cada jovencito. Entonces es importante que busquemos, que nos informemos porque simplemente decir, ay, yo no sé, qué fácil. Pero ahora hay muchas formas en que podemos investigar y buscar información para saber cuáles son las horas recomendadas desde la parte médica para que realmente un cerebro descanse, para que se renueve, para que se pueda estar alerta, activa. Y esto lo digo porque a veces hay referencias que se les hacen a los especialistas por déficit atencional o porque el niño no está entendiendo o porque lo ve muy distraído o muy inquieto, pero quizás es la falta de una rutina, la falta del sueño, la falta de descanso, el no estar sobreestimulado de un montón de cosas. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos eso claro y se lo expresemos a ellos. Y también está el respeto. Con respecto al tema del respeto y a la violencia, eso no se negocia. Cero tolerancia a insultos, cero tolerancia a golpes, cero tolerancia a humillaciones y cero tolerancia a crueldad hacia otros. O sea, lo que tiene que ver con respeto lo hemos de mantener. Y les tiene que quedar claro hacia sí mismos, hacia los padres y hacia cualquier otra persona que esté en este mundo y que se relacione con ellos. Un no negociable es los límites legales, morales y bueno, claro que queda supracitado o es tácito el tema de los límites y reglas legales, morales, espirituales. O sea, situaciones que lleven a error, situaciones que inviten al mal, situaciones deshonestas que involucren robar, mentir, conductas agresivas, ilegales. Eso no se negocia. Y usted no puede pretender o no podemos pretender que nuestros hijos, solo porque ya los trajimos a este mundo, ellos sepan las cosas. Tenemos que hablarles y decirles, no a esto, no estamos de acuerdo en lo otro. Y bueno, hay tendencias que dicen que decir el no no es adecuado porque el enfoque positivista y todo eso. No, no. La palabra dice vuestro sí, 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 vuestro no sea no. Hay que dejarle en claro al hijo. No, esto no. Así como el Señor a nosotros también nos habla, para que ellos sepan entonces que hay cosas que no se van a negociar y uno siempre se va a mantener. Lo que pasa es que en la fluctuación de los padres, los hijos hacen como les apetece porque saben que el papá al final de cuentas está cansado, está aburrido, está distraído, quiere quitárselos de encima, entonces los deja hacer lo que les parezca. Ahí es donde comenzamos a tener problemas más graves, porque ya esto entonces impacta a la sociedad, a los docentes, a los amigos, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a todo el mundo, porque el niño fuera de control. Entonces, hay no negociables. No negociamos la seguridad física, no negociamos la salud y el bienestar de esta persona eh, joven o niño, no negociamos el respeto y la violencia, ¿verdad? No negociamos límites legales, morales y espirituales. No se negocian. Luego pasamos a los negociables. Y los negociables son aquellos que se pueden adaptar, que se pueden hablar, que se pueden comentar. Y son aspectos importantes, pero también
permiten que haya flexibilidad, que haya negociación y por lo tanto un aprendizaje progresivo. Entonces, en los negociables, o sea, lo que sí vamos a hablar, vuelvo a repetir, usted y yo tenemos que tomar en referencia a la edad de los niños, porque hay cosas que el adulto es el que se espera que sea responsable, siempre es, y debe de medir el nivel de desarrollo de ese niño, ver el temperamento, ver sus características, su razonamiento y de ahí entonces ver qué se puede negociar. Y entonces usted y yo somos los llamados a sentarnos, a pensar y meditar que en qué vamos a construir, qué vamos a fundamentar, qué vamos a negociar. Dentro de estos negociables está el uso de la tecnología, como ya lo hemos sabido, y está vasto la tecnología para niños pequeños, no debiera ser en el sentido de teléfonos, de celulares, de iPad, de computadores, de cualquier tipo de dispositivo, no está recomendado. Pero y si usted aún así no le ocupa eso, entorpecer o a ralentizar el cerebro de su hijo, y usted le permite la tecnología, o porque ya está en una edad que necesita investigar, quiere explorar un tema, quiere ver sobre algo, necesita construir algo y va a hacer apoyo, va a hacer uso de la tecnología, hay que negociar los horarios. Y cuando se habla de esto, no es que lo que el hijo proponga, no. El que pone las reglas es el padre de familia, la madre. Ellos son los que ponen las reglas. ¿Qué vamos a ceder? ¿Cuánto vamos a dar? ¿En qué momento? Entonces, ahí negociar los horarios y los tiempos de pantalla en lugar de prohibirlos por completo. ¿Por qué? Porque usualmente el hijo va a tratar de hacer algo ilegal, pero entonces nosotros mejor vamos adelante y vamos a negociar los horarios. De acuerdo a que a todas las responsabilidades que tengan, que ahí se van viendo más abajo, tareas escolares, tareas del hogar, alimentación. Entonces, ¿qué momentos son oportunos dentro de esa rutina de vida, dentro de lo que tiene que hacer? ¿Qué espacio le vamos a dar? ¿En qué momento? ¿A qué va a tener acceso? ¿Y por cuánto tiempo? Vamos a estar pendientes de en qué plataformas se está interactuando, con quién se está contactando, si está viendo pornografía, si está siguiendo gente inadecuada. Eso es su responsabilidad delante de Dios como adulto, como padre. Y si usted es cuidador, entonces también, si usted es cuidador, es encargado, es su responsabilidad de velar lo que están viendo los hijos. Entonces, esto se negocia en el tiempo, media hora, una hora, 2 horas en tractos. Bueno, es la responsabilidad, es negociable, porque tal vez usted diga, puede usar el teléfono en las mañanas, pero si de 7 a 3 está en el colegio, no creo que lo necesite en el colegio para nada el teléfono. Entonces, o el iPad, a no ser que sean instituciones que las estén empleando para el trabajo educativo, para investigaciones, trabajos colaborativos, qué sé yo. Pero si es para disque investigar o para solaz, ocio, esparcimiento, bueno, ¿qué va a haber? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué se le va a permitir por día o por semana? Dentro de los negociables está las tareas escolares, pero no el punto de que si quiere o no quiere hacer, es establecer el cumplimiento del deber. Claro que sí, pero dar autonomía para elegir la hora de estudio. Entonces, cada hijo que llega a la casa, cada niño, cada jovencito, después de cumplir sus horarios de estar en una institución educativa, ¿qué sigue? ¿En qué invierte él todo el resto de horas desde que llega del centro educativo hasta que se va a acostar? Entonces, tiene que haber una rutina. Y dentro de esa rutina, supongo que va a haber tiempo de ocio, tiempo de alimentación, tiene que haber tiempo para repasar lo aprendido en clase, principalmente para los hijos que tienen problemas de aprendizaje, para personas que necesitan afianzar el conocimiento. Entonces, dentro de los tiempos de repaso, de estudio, bueno, ¿a qué horas quieres? Primero comes y descansas y luego haces tareas y luego repasas, o eso se negocia, que el chico se administre cómo va a acomodar el tiempo, pero sí tiene que cumplir lo que usted está estableciendo. Acordémonos que el padre es el responsable y con eso, dentro de las tareas, de ese espacio que queda, ¿cuáles son las tareas del hogar? Hay que definirle las responsabilidades claras
pero como decíamos, permitir que elijan el momento del día para cumplirlas. Y sí debe ser revisado. O sea, si al hijo le toca sacar la basura o darle de comer el perro, si tiene que ordenar el cuarto, aparte de las cosas que tienen que ver con tareas escolares, ¿verdad? Porque a veces se justifica es que tiene que estudiar, entonces que no haga nada, entonces no se le enseña para las habilidades blandas lo que es la responsabilidad de auto administrarse, de cuidarse, de lo que es alimentación, de lo que es limpieza, orden. Es su responsabilidad y mi responsabilidad negociar, establecer las cosas que hay que hacer y negociar el tiempo, en qué orden se van a llevar a cabo y negociar los espacios, cuánto ocupas para esto, cuánto para el otro, uno ver si está ubicado el chico y entonces ir acomodando. Eso se habla, se negocia, por eso se habla de negociables. Y junto con esto está la alimentación. La casa no es un restaurante, está establecido los tiempos de comida y muy importante es que los hijos prueben todas las cosas que hay. Ahora, si por temas de alergia no pueden comer, ok, si hay algo, un alimento específico que no le gusta, bueno, que por lo menos darle la oportunidad que lo pruebe, pero recordar que la casa no es un restaurante, entonces, bueno, hay esto para comer, no lo quieres porque no te gustó. No es que estamos hablando de alergias ni de problemas de salud, no, simplemente no te gustó. Ok, estamos entendiendo que comerás arroz y frijoles o solo comerás arroz o maduro y frijoles, pero bueno, el que haya una dieta balanceada es su responsabilidad como padre y nuestra responsabilidad como adultos proponer que se coma lo que hay en casa. Y si no quiere, pues, ok, pero restaurante no somos y se negocia. Em, no comerás tal cosa, ok. Si en la casa hay la posibilidad de dar alguna cosa sin mayor trabajo y esfuerzo, pues se acomodará, pero quedando claro en eso de que todos nos tenemos que ajustar a lo que hay en casa. Luego pasamos a las batallas irrelevantes y estas batallas irrelevantes son las cosas que se dejan pasar, o sea, no se pelea por ellos. Son conductas que tal vez pueden generar molestia visual o incomodidad a los padres, pero que forman parte del desarrollo de la identidad del hijo. Dentro de esto vamos a decir primeramente que dentro de lo que habla la palabra, todo lo que es justo, todo lo que es correcto, de buen nombre, lo que es la vestimenta, como habla la palabra, decorosa, o sea, no exhibicionista, provocativa, vulgar, porque no nos vestimos por modas, por tendencias, sino de acuerdo a nuestra fe, a lo que creamos, a los valores, a las buenas costumbres. Entonces, dejando eso en claro, que no vamos a negociar que se estén exhibiendo partes del cuerpo, que se vista o se maquillen indecorosamente, vamos a permitir la ropa y el estilo. ¿Por qué? Combinaciones extrañas, peinados particulares o colores llamativos, ¿verdad? Hay unos que son más de vestir con ropa oscura, hay otros que son más de vestir demasiado colores vivos, hay otros que les gusta ciertas usanzas de collares, de pulseras, de anillos. Ok, es la personalidad o no ponerse nada. Eso no se pelea. Mientras no esté ofendiendo a Dios, mientras no esté yendo con tendencias de proclamar em, de la nueva era cosas que no van, eso se deja irrelevante. O sea, vístase como más le agrada, como más se sienta cómodo. Dentro de esto, el orden del cuarto, mantener la puerta cerrada si el desorden no genera problemas de higiene. Hay que tener acuerdos de, hay que limpiar el cuarto, tienes que acomodarlo, pero no se va a pelear de que, oh, ya en este minuto, no, se acuerda, se avisa. Y entonces, si el chico no saca la ropa sucia, pues ok, se le dejará la ropa sucia todo el tiempo. Si se le puede lavar la ropa, pero cuando la saque, cuando la lleve a la lavadora o al cuarto de lavado, mientras no lo haga, lo dejaremos, no lo vamos a dejar pasar hasta que llegue el punto que no tenga nada que ponerse y se dé cuenta que tenía que llevarla a la cesta de la ropa. Igual con los gustos personales, no se puede influenciar preferencias musicales, pasatiempos o deportes que no coincidan con nuestras expectativas. Puede que a algunos les guste la música rock, a otros les guste la bachata, a otro el reggaetón.
eso no son cosas importantes. Sí vamos a tener cuidado de qué es lo que se está proclamando, porque si es vulgaridad o obscenidades o dañar al prójimo o dañarse a sí mismo y más haciendo invocaciones o expresiones que conectan con, con dar derechos legales a nivel espiritual, hemos de hablar previamente y por eso hemos dicho, con cimiento, con construcción, tiene que haber fundamento. Pero ya de ahí, dentro de lo que nosotros estamos dispuestos a ceder, que ellos tengan preferencias musicales, pasatiempos o deportes, hay que permitirles. Y lo mismo la expresión de frustración. Si ellos están frustrados, todos nos frustramos y a veces hay momentos en que lloramos, en que estamos enojados, en que estamos apartados, o sea, permitir esa expresión de frustración sin reprimir la emoción legítima. Y eso no significa que, que no los dejemos llorar o que no los dejemos hablar, como uno dice, papaya o paja, sino que darle su espacio mientras no se estén dañando ellos, lesionando a sí mismos, ni estén irrespetando o dañando a los demás. Entonces son cosas importantes que hemos de tener presente. Y con todo esto hemos hecho un barrido entonces para responder, dar una idea de cuáles batallas elegir cuando estamos hablando de niños pequeños, de niños que están bajo nuestra tutela, como habla el gobierno de Costa Rica, de 0 a 18 años. Pero cuando ya nosotros tenemos un hijo que está viviendo con nosotros, ya un adulto joven, más de 18 años, las reglas cambian. Y entonces así como no podemos poner un mismo patrón para los niñitos de 0, de 6, de 14 o de 17 años, igual no podemos hacer una misma batalla o una misma línea de sugerencia de con qué lidiar con adultos. Aquí entonces las cosas cambian de manera importante y entonces debemos de entender que lidiar con hijos jóvenes adultos, o sea, entre 18 y 25 años, que aún viven en la casa, cambia las reglas de juego y muchísimo más si estamos hablando de hijos con más edad que se quedaron, que no se fueron de la casa. ¿Por qué? Porque ya nosotros cambiamos esa relación con ellos. Pasamos de ser un supervisor de conducta a un mentor y a un arrendador de convivencia. Entonces, ya las batallas no van a ser por que haga la tarea o por los vegetales que se tenga que comer, sino que van a ser en relación al respeto al espacio común y a la transición, a la madurez que están teniendo estos hijos. Así que es importante tener un discernimiento de los conflictos que se van a atender en esta etapa de vida. Ya estamos hablando de hijos mayores de 18 años, desde ahí hasta el número que usted desee ponerle, y que queden viviendo bajo el techo de sus padres, ¿verdad? Porque ya ahí es, como digo, un cambio de reglas. Y entonces nos vamos a dar cuenta que estamos enfrentándonos a las mismas tres situaciones. Em, batallas y batallas, perdón, negociables, perdón, innegociables, o sea, las que se van a librar por siempre, que le tienen que quedar claro a esos hijos mientras decidan vivir bajo nuestro techo. Y el principio bíblico nos habla de eh, no, no imponer la fe, pero sí de esa parte legal que tiene la cabeza del hogar de establecer normas en casa. Y para esto voy a estar leyendo Josué 24:15. La palabra expresa en este versículo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos hablando de este liderazgo, de esta decisión que es un ejemplo de liderazgo espiritual en una casa. Entonces vamos a ver que los no negociables, uno de ellos es no vamos a negociar la honra y el respeto a los padres. ¿Se puede discrepar con los papás? Claro que sí, bajo el contexto que estamos hablando de hijos mayores de 18 años, pero la falta de respeto, los gritos o el desacato a la autoridad de los padres en la propia casa de ellos
no se va a tolerar. ¿Por qué? Porque la honra es un mandamiento con promesa que Dios da. Así que lo vamos a estar leyendo en Efesios 6:2. Efesios 6:2 nos hace un recordatorio del primer mandamiento con promesa que encontramos en la palabra de Dios y el cual dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así que eso no se negocia. Vive bajo el techo de sus papás, honrelos y respételos, aunque viva afuera, pero principalmente si vive debajo del techo de sus padres. Esto hay que dejárselo en claro a los hijos, es un no negociable, un límite que se establecerá siempre. Y junto con eso, el tener cuidado de la atmósfera espiritual del hogar. O sea, no se va a permitir prácticas, simbologías, música o conductas dentro de la casa que profanen la fe o la paz del hogar. ¿Por qué? Porque nuestra casa es un altar a Dios y lo que se encuentra en ella, nosotros somos los que vamos a decidir qué es lo que vamos a poner ahí. Así que estamos decidiendo que haya santidad. El que viva debajo de nuestro techo sepa que va a haber santidad y ninguna práctica que abra puertas y que aportille el vallado. Por lo tanto, hablamos de un no negociable. No se va a negociar la integridad moral bajo nuestro techo. Así que si profesamos ser creyentes, no pueden haber dinámicas de pecado abierto en la casa, como por ejemplo el quedarse a dormir con el novio o con el amigo o con el disque amigobio en la propia habitación como si fueran pareja. Se ama a los hijos, pero el pecado no se hospeda en la casa. Por lo tanto, esto es, son partes de los no negociables que tenemos. Y junto con eso no se va a negociar el aporte al hogar. O sea, tienes que apoyar en la casa. Si trabajas, debes dar un aporte económico al hogar. Hay que decírselo al hijo. Y si el hijo solo está estudiando y por lo tanto no tiene una remuneración económica, debe de hacer un aporte entonces en trabajo doméstico riguroso. ¿Por qué? Porque el hotel gratis no existe en nuestras casas, no es negociable. Así que es importante saber que le quede claro al hijo que tiene que hacer un aporte significativo de trabajo doméstico en la casa y debemos de decirle qué es lo que queremos que hagamos. Porque si usted se queda esperando que el hijo tenga esa iniciativa y usted no lo formó, muchísimo menos lo va a hacer. Así que su responsabilidad, mi responsabilidad, marcar esa área de trabajo, esa área de qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir. Y estamos en los no negociables. El respeto a la convivencia va a ser claro que no se va a negociar horarios de ruido. No se va a negociar la limpieza estricta de áreas comunes. Así que si ensucia la cocina, tiene que dejarla como la encontró o mejor de como la encontró. Igual con el baño, con la sala, con cualquier área que haga uso este joven adulto que hace uso de las instalaciones del hogar. Y si no va a llegar a dormir porque tiene una actividad y se ha acordado con los padres, porque el papá está permitiendo, no en alcahuetería, sino porque haya una actividad congregacional de jóvenes, un retiro, lo que sea que se necesite, un trabajo de la universidad o con compañeros, que usted sabe quién es esa familia, qué es lo que van a ir a hacer. Bueno, por cortesía el hijo tiene que avisar por cortesía y por seguridad, más como están los tiempos. Y si es un hijo que es independiente económicamente, que aporta a la casa, igual no debe pensar, ay, qué controladores, están pasados de moda. Es la casa de los papás, ellos ponen las reglas. Y ya veremos que al que no le guste, pues que sepa que ahí está la puerta y que puede buscar su independencia. Cero violencia o abuso. No se va a negociar el maltrato verbal, los portazos o la manipulación económica o emocional hacia los padres. Eso tiene que quedar claro. Y el primero que se tiene que convencer eso es cada padre, para que cuando hable de estos no negociables no se deje manipular. Y finalmente, el consumo de sustancias, que hay que dejar en claro reglas,
sobre el uso de alcohol, tabaco o sustancias ilícitas dentro de la casa. ¿Por qué? Porque es la casa de los papás y son normas de salud. Aparte de eso, de toda la implicación espiritual que habrá, por lo tanto, no se negocian. Todos estos anteriores son sugerencias de no negociables. Ahora, si por falta de conocimiento, por sencillez o lo que sea, usted no quiere asumir eso, luego no llore, no se queje y no pida que otros le auxilien, porque es la administración, la fundamentación de nuestra casa. Y cuando hablamos del mutuo acuerdo es entre padres, papá y mamá. No es solo lo que diga el papá, es el papá y la mamá, porque en la sumisión ambos se sujetan a Cristo y ambos tienen voz y voto y ambos están en la ley del acuerdo. Así que un padre que esté en desacuerdo de lo que dice la mamá o una mamá que esté en desacuerdo del padre echará a perder o dará al traste con estos no negociables. Y el Señor nos llama a que haya acuerdo. Para eso la mamá funge una labor de ayuda idónea, porque es fiscalizadora, debe de denunciar, de decir lo que no está bien y apoyar lo correcto que se hace en la casa. Ahora pasaremos a los no negociables. Y dentro de estos no negociables, eh, vamos a encontrar, de los negociables, dentro de los negociables, o sea, que se dialogan y se llegan a acuerdos escritos. Vuelvo a decir, dentro de lo que los padres quieran negociar y ceder, porque la casa es de los papás. Así que uno de ellos que podemos dialogar y llegar a acuerdos y por eso por escrito, porque luego los hijos por estar distraídos o porque realmente no les interesa, se les olvida y los padres también, por edad, por cantidad de trabajo, por responsabilidades, por lo que sea, se les olvida. Los acuerdos se ponen por escrito de los no negociables y de los negociables. Y ahorita estamos con los negociables. Con respecto a estos negociables, vamos a hablar sobre el uso del carro, ¿verdad? O de los bienes familiares. Tiene que quedar muy claro las reglas de gasolina, de mantenimiento, de lavado, quién va a pagar, por qué tiene que pagarlo y y a qué o para qué se va a dar esa gasolina o se va a prestar ese carro, cuáles son los días o los extractos de tiempo que se van a permitir para que vaya a la universidad, para que vaya a hacer unas vueltas. Esto en el cargo de que el auto sea de los padres o bienes de la familia. Y junto con eso, ver el tema de los recursos compartidos. Si hay uso de una tarjeta, cómo es que se usa, qué es el rango de acción que tiene. Si es la casa, porque los papás permiten que lleguen a hacer una actividad, bueno, qué responsabilidades, quiénes van a llegar, qué es lo que van a hacer, en qué áreas pueden estar de la casa, cómo van a hacer ese hijo de evolución de esa casa. Todo eso se tiene que hablar. ¿Para qué? Para evitar malentendidos. Por eso son temas que requieren contratos de convivencia explícitos, porque queremos evitar malentendidos. Con respecto a visitas y parejas, igual, establecer los horarios y si se permite que se queden a dormir, quiénes, por qué, a dónde. Todo esto debe de pautarse con la comodidad de los padres y recordando las bases que tenemos, las bases espirituales, que somos gente creyente en Cristo. Con respecto a esto, se negocia también la asistencia a la iglesia. No podemos obligar a un adulto de 20 años a ir a la iglesia, porque eso podría ser una forma de hipocresía. Pero sí tenemos que decirle en esta casa, el que vive aquí asiste a la iglesia, porque estamos hablando que estamos en medio de gente creyente, que hemos criado hijos creyentes. Y si nuestros hijos no son creyentes, pues han de saber que hay espacios para lo que es la participación de devocionales, que no vamos a estar, eh, imponiendo los tiempos, pero sí decir, bueno, dinos cuál es el tiempo tuyo para que entre todos acomodemos el horario y nos podamos reunir, porque hemos dejado en claro que esta casa servimos al Señor y que no va a ser piedra de tropiezo quien viva con nosotros. Así que esto se habla sobre la asistencia a la iglesia, a las reuniones virtuales. Entonces,
que no queremos estar todos en una misma llamada, que queremos estar en diferentes llamadas, en diferente parte de la casa, no importa. Lo importante es que haya congregas, con ese acto de congregarse. ¿Por qué? Porque así como vamos desarrollándonos en las demás áreas, tenemos que desarrollarnos espiritualmente. Y entonces, qué importante el asignar esa participación de devocionales. Ya es un adulto, entonces que pueda tener en algún momento la asignación de compartir la fe, de hablar de eso que el Señor le ha dado, de eso que el Señor le ha puesto. Dentro de esas negociaciones, el uso del dinero y el servicio. Entonces, hay que ver ese diálogo de qué es lo que se ocupa, en qué va a invertir. Estamos hablando principalmente de los hijos a los cuales son adultos jóvenes, no trabajan, pero hay que darles una mesa o un dinero asignado para que ellos entiendan que deben de hacer buen uso de ese rubro que se les da. Y si sí ya tienen una entrada económica, pues ya dijimos que tienen que ayudar en casa, eh, poner para colaborar con los gastos del hogar y también recordar que además de eso, la limpieza, en qué horarios lo puede hacer, en qué momento, ¿verdad? Y también en qué vas a colaborar con tus hermanos o con la casa en general, ya sea en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte física, hay que asignar apelando a los propios valores cristianos que se tengan. Y junto con esto es importante que hayan espacios de conversación para el plan de salida a futuro. Y este plan de salida a futuro es muy importante dialogar sobre las metas a mediano plazo hacia la independencia, al ahorro, a la graduación. O sea, que el hijo no piense que el vivir en la casa es una plataforma para el estancamiento, no, es una plataforma para la vida independiente. ¿Qué planes, qué proyectos, qué cosas tienen? Y dejé de lado, pero no lo voy a pasar por alto, las horas de llegada. El entender que en una casa hay límites, hay reglas, pero negociar. Si el niño, perdón, si el hijo es el niño, pues sí, va a haber una hora de llegada establecida y si es un adolescente, pues debe de haber toques de queda. Pero si ya estamos hablando de jóvenes y adultos, se debe saber a qué horas llega a la casa y que no puede llegar haciendo ruido y que como lo dijimos, si se va a atrasar por alguna razón, avisar más cómo está el mundo, cómo están las cosas. Y luego llegamos a las cosas irrelevantes, aquellas que se pueden pasar por alto, aquellas que en las cuales es prudente que el padre practique el desapego radical para no desgastar la relación. En esto vamos a lo que es el ordenamiento de la habitación. Bueno, recordemos que ya estamos hablando de adultos, de jóvenes adultos, y si se habla que el cuarto es un territorio privado, entonces si está desordenado, simplemente hemos de cerrar la puerta. A menos que huela mal o que lo que haya ahí atraiga plagas, tenemos que intervenir y pelear y obligar, pero si el hijo no ordena, el cuarto es un caos, no tiene ropa limpia, están las tazas de comida por ahí puestas, lo que sea, será la responsabilidad de él. No es la de los padres, por lo tanto no lo vamos a pelear, porque serán las consecuencias de sus decisiones, de su orden o de su desorden. Lo mismo con la gestión del tiempo, es decirles a qué hora se van a dormir, a qué hora se van a levantar, qué van a hacer en los días libres, cómo van a manejar los horarios de trabajo, de estudio, no nos corresponde. Es responsabilidad de ese joven adulto o de ese adulto asumir las consecuencias del desvelo, del desorden, de la desorganización. Junto con esto, dejar pasar el estilo de vida y opiniones. Todo dentro del marco de la parte espiritual, porque estamos hablando de hijos de familias creyentes, de hijos formados en el Evangelio o de hijos que se les está hablando. Estas son las nuevas reglas. Esto es porque ahora estamos siguiendo a Cristo. Hemos de entender que cada quien vive la vida espiritual como lo espera de acuerdo a su relación con Dios
No podemos decir nada más, ah, no, yo lo dejo ahí y no le estorbo. Tenemos que estorbar, porque no podemos ser como Elí, que sus hijos adultos se acostaban con mujeres teniendo relaciones sexuales en la entrada del templo y a nadie le importaba. A todos le importaban. Solo Elí, sabiéndolo, se quedaba callado. O las cosas, las infracciones que ellos cometían con los diezmos, con las ofrendas, con las cosas que sean. Nosotros no podemos ser alcahuetas ni partícipes de pecado. Por lo tanto, dentro del estilo de vida, cómo lleva su vida espiritual con Cristo es muy personal. También cómo se viste mientras sea con decoro, que ya eso lo hablamos anteriormente, y las amistades que tienen. Hemos de tener esto muy, muy en claro. Eh, no los podemos tratar como niños. Hemos de entender que hay un ritmo de crecimiento espiritual y que cada quien es responsable y que habrán épocas de sequía, de dudas, de desinterés, mas sin embargo nosotros hemos de invitarles siempre a buscar de Dios, a, a estimularlos a la palabra y cada quien tiene que tomar esa decisión de fortalecerse en leer la palabra, en orar, en llevar ese proceso con Dios. No podemos obligarlos, no somos el Espíritu Santo. Y esto va unido a que no podemos obligar esas formas estéticas de la fe. O sea, cada quien elige cuál música emplea para adorar, para vivir cerca del Señor, para hacer batalla espiritual. Y cada quien sabrá si es intercesor, cuántas horas emplea o en qué forma ora. Puede que sea diferente a las nuestras, pero hay que respetar. Y sí, mientras la doctrina sea sana, el estilo no importa y hemos de tenerlo claro. Igual con respecto a la vestimenta, ¿verdad? Lo que es estilos de ropa, mientras esté la decencia básica, lo que tenga que ver con perforaciones, con tatuajes, no vamos a apoyar cosas que no creemos, que no son bíblicas, que no nos parecen, pero también hemos de entender que el Espíritu Santo tiene que tratar con cada uno y nosotros no podemos estarnos metiendo e interviniendo ahí en cosas que le toca al Señor. Sí, lo que podemos hacer es doblar rodillas. Es la parte que ya sí nos toca, doblar rodillas. Y bueno, dicho todo esto, quisiera hablar de tres estrategias, tres reglas de oro que nos pueden ayudar para esta etapa de convivencia con hijos adultos. Una de ellas es, trata a tus hijos como inquilinos, como compañeros de cuarto y no como niños, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que nosotros, si habitamos con otro adulto, no vamos a estarle asumiendo las responsabilidades. ¿Por qué? Porque reclamamos, bueno, usted también es un adulto, usted tiene que hacer las cosas. Entonces, hemos de tener firmeza y respeto. Y así, como lo haríamos con otro adulto, usar ese mismo tono con nuestros hijos. No es momento de levantar sus responsabilidades, de sobrellevar sus cargas en eso de que ellos no se organicen, no se responsabilicen. Una de esas reglas es entonces tratarlos como inquilinos. Y va unida a la segunda, no les resuelva problemas que puedan pagar o solucionar ellos. No les resuelvas problemas que puedan pagar o solucionar ellos. Lavar la ropa, agendar citas, levantarse en la mañana, preparar desayunos, almuerzos. No podemos asumir eso porque les vamos a estar robando la madurez. O sea, vamos a hacerlos em, como hay una expresión técnica, un retraso ambiental, o sea, los vamos a limitar, vamos a dejarlos pequeños sin dejar que ellos crezcan, se desarrollen y asuman. ¿Por qué? Porque ahí está el papá y la mamá levantando las resoluciones, los problemas, resolviéndoselos, de manera que ellos no tengan que atenderlos. Y eso es limitarlos. Eso vendría a ser una forma de violencia. Y número tres, eh, cuidado con el peligro del nido demasiado cómodo. Si no hay fricciones, si no hay límites o responsabilidades en casa, el hijo no tendrá ningún incentivo para independizarse. Y hay hijos que más bien se casan y traen su pareja a la casa y tienen ahí también sus hijos y los padres ahí siguen bregando con muchas cosas. ¿Por qué? Porque no se les permitió
que ellos se independizaran. Y esto tiene que ver como muy clave el punto 2, no resolverles problemas que ellos pueden hacer, pagar o solucionar. Hay que permitirles la madurez y no hay que robárselas. Y junto con esto, quisiera hacer mención de la estrategia que conseguí llamada eh, hijo pródigo, la cual dice, cambia la queja por el altar. O sea, la desobediencia de un hijo adulto no se sana discutiendo en la cocina, se pelea de rodillas. Cuando sintamos la urgencia de reclamar, hemos de ir a la habitación y convertirlo en intercesión. También separar el amor de la aprobación. Si ese hijo debe de saber que nuestro amor es incondicional, como el del Padre Celestial, wow, qué fuerte, qué bien, ¿verdad? Pero que eh, no esperemos que Él esté confiado en que vamos a estar aprobando conductas de desobediencia. Hemos de tener límites firmes. Y número 3, hemos de aplicar el límite con gracia, pero con firmeza. El padre del hijo pródigo no corrió tras él para evitar que gastara el dinero, ni le resolvió las consecuencias en la porqueriza. Dejó que tocara a fondo y a veces el acto de amor más grande de un padre creyente es permitir que el hijo sufra las consecuencias de su desobediencia para que vuelva en sí. Y vamos a estar leyendo lo que nos dice la palabra en Lucas 15:17. Este versículo narra el preciso instante en que el hijo pródigo recapacita en medio de su miseria y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces esto marca un punto de quiebre donde el hijo joven reconoce su error y muestra la decisión de volver a casa y arrepentirse ante su padre. Este significado espiritual nos está diciendo que cada quien tiene que reaccionar y realmente entender que cada quien es responsable de su propia vida. Para finalizar, quiero hablar de 3 puntitos con respecto a, en caso de haber irrespeto a las normas de casa y en la actitud hacia los padres. ¿De quiénes? De los hijos adultos hacia los padres. Voy a hacer referencia ahorita al diagnóstico espiritual, el error del hijo pródigo. El irrespeto a las normas de la casa y la mala actitud hacia los padres por parte de un hijo adulto no es un problema de rebeldía juvenil, es una crisis de límite y de deshonra. Así que en el contexto de un hogar creyente, esto es doblemente grave porque daña la convivencia y quebranta un principio espiritual básico. Cuando un hijo adulto falta al respeto a sus padres en su propia casa, se ha de entender que ha cruzado la línea roja. O sea, aquí tiene que haber un freno a esa conducta y esto debe de ser con firmeza, con amor y con fundamento bíblico. Este error del hijo pródigo es un error de percibirse como un hijo huérfano. Y es porque muchos jóvenes adultos adoptan una actitud de superioridad o resentimiento porque confunden la gracia con la falta de consecuencias. Entonces, ellos quieren los derechos de un niño, o sea, techo, comida, ropa lavada, internet, pero la libertad de un adulto sin asumir las responsabilidades de ninguna de las cosas. Entonces, bíblicamente, la palabra nos habla sobre la sumisión a las autoridades y esto comienza en el hogar y lo vamos a leer en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay
por Dios han sido establecidas. Así que si un hijo no puede respetar a los padres que ve y que le han provisto de techo, difícilmente se estará sometiendo a la autoridad de Dios, aunque diga que él cree en Dios. Así que es importante el plan de acción de frenar el irrespeto, y esto es cero tolerancia al abuso verbal o conductual. Recordemos que dijimos que el respeto a la casa no es negociable, y si hay existencia de portazos, de tonos de voz sarcástica, de insultos o respuestas desafiantes, nosotros como padres no hemos de entrar en discusión o gritos, sino que debemos de hacer uso del método el muro de respeto. ¿En qué consiste? Decirle al hijo: no te permito que hables así en ese tono en mi casa, y cuando estés calmado y puedas hablar como adulto que eres, continuaremos una conversación. Es importante retirarnos de la habitación y no rebajarnos a estar peleando al mismo nivel de inmadurez o madurez de él, porque nosotros somos la autoridad. Y también entonces es importante, para atender esta situación, los nuevos términos. O sea, cuando ya ha pasado un conflicto, una situación incómoda, estamos hablando en el primer punto del error del hijo pródigo, ese hijo que se cree huérfano. Ok, cuando ha pasado el conflicto con el hijo, es importante entonces agendar una cita formal en un momento en que estén todos tranquilos y hablar de un contrato de convivencia. A apelar a que si creemos en Dios, hemos de respetar a los padres, porque esa es una condición para vivir bajo el techo. Se debe de presentar normas claras entonces con respecto a la limpieza del cuarto, de los espacios que utilice, de los platos que ensucie, los horarios y avisos, si va a llegar tarde, si no va a comer en casa. ¿Por qué? Porque eso es cortesía y es elemental en toda relación. Y con respecto al error de los padres creyentes que suelen hacer uso de una falsa misericordia, la cual lleva como características aguantar el maltrato, pero al día siguiente sufragar todos los gastos del hijo o hacerle todo lo que necesita. Prestarle el carro, pagarle la universidad, lavarle la ropa y todo so pretexto por amor. Hoy, hermanos, les quiero decir, eso no es amor, eso es alcahuetería y fomentar el pecado. Y hemos de recordar la ley de la siembra y la cosecha. En Gálatas 6:7 nos lo dice, y lo voy a leer. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si en su casa usted tiene un hijo desobediente, un hijo adulto desobediente, irrespetuoso, los privilegios de la casa se deben de suspender de inmediato. Por ejemplo, cortar el acceso al Wi-Fi de la casa, o sea, cambiar la contraseña, prohibir el uso del automóvil o del carro familiar. Se deja de cocinar para él o de lavar su ropa, porque la lógica diría: si actúas como un extraño hostil, te trataremos como un inquilino estricto y no como a un niño mimado de la casa. La conversación es crucial, hermanos. Es crucial conversar y dejar claro que el irrespeto y la desobediencia, si continúan a pesar de los límites que se están poniendo, la opción más oportuna es decirle, y con ejemplo, abriendo la puerta: usted aquí es amado, queremos lo mejor para usted. Sin embargo, si las reglas de esta casa y el respeto hacia nosotros no se da, es algo no negociable. Y si sientes que nuestras normas son demasiado estrictas, que nuestra fe te ahoga y que no puedes vivir bajo nuestra autoridad,
Lo entendemos perfectamente. Tienes toda la libertad del mundo para buscar tu propio espacio, rentar un cuarto, una habitación o un departamento y vivir bajo tus propias reglas. Es importante entonces señalar eh, la cantidad de meses que se le van a dar o de semanas para que ese hijo planifique la mudanza y que sepa que mientras está en ese proceso, ha de hacer lo que agrada a Dios y lo que hace respetar a los padres. Con esto quiero recordar que dejar que un hijo sufra la incomodidad de sus malas decisiones no es falta de amor. El padre del hijo pródigo amaba tanto a su hijo que lo dejó ir y permitió que pasara hambre en la porqueriza. No le mandó dinero, no fue a limpiarle el cuarto, esperó a que el hijo pródigo sufriera quebrantamiento de su orgullo para que pudiera volver en sí. Y a veces esa es la única forma en que un hijo joven adulto valore el hogar cristiano y respete a sus padres. Solo experimentando frío, la dureza de la vida, lo costoso que es el mundo exterior sin la cobertura del papá y de la mamá, es como entenderá que tiene que ser sumiso. Ahora, si los hijos dependen económicamente de los padres, tiene que haber rigurosidad en los acuerdos. Y si el hijo tiene ingresos propios, entonces todo cambia a favor de los papás. Hay que eliminar cualquier tipo de culpa y decirle, eres un adulto autosuficiente que está abusando de la generosidad. Y esto hace que califique entonces como un inquilino. Por lo tanto, las cosas cambian, ¿verdad? Si ya el hijo tiene su propio dinero, pero una mala actitud, los padres no pueden estar permitiendo lujos y gastos exorbitantes en cosas infructuosas o, malas inversiones. ¿Por qué? Porque eso es promover la inmadurez y eso hace que el hijo se estanque. Por lo tanto, pasamos al plan de acción de hijo consentido a inquilino responsable. Dentro de esto se sugiere establecer una tarifa de convivencia, o sea, una renta y servicios. Ya no se le va a regalar la estadía al hijo, sino que se convoca a esa reunión de nuevos términos y se pone un costo financiero a la estancia en la casa. Entonces, al saber que ya el hijo es profesional, que tiene ingresos porque trabaja, se le dice parte de la madurez y de tu responsabilidad es aportar al sostenimiento del hogar que usas. Entonces ya no es solo una colaboración o un monto, sino es ahora usted tiene asignado ayudar con esto y esto. Y vincular el pago y el respeto a la permanencia, ¿verdad? Entonces, eso puede ser como usted puede vivir en esta casa, pero comienza a pagar una tarifa cada mes, aparte de cumplir con las normas de limpieza, con el respeto y con la honra a Dios. Y está la posibilidad que si ese hijo considera que las normas son intolerantes y que no desea respetarlas y que no tiene dinero suficiente para sus cosas propias, entonces siempre la opción va a ser, tienes toda la libertad de independizarte. Dentro de este plan de acción de hijo consentido a inquilino responsable está cero subsidios automáticos. Porque si es grosero, desobediente o ignora las reglas de convivencia, no hay por qué estarle lavando los platos, levantándole, sirviéndole, lavándole la ropa, limpiando las cosas de él. Y tampoco hay por qué darle wifi, porque hay que cocinarle, porque hay que lavarle. O sea, todo eso tiene que cambiar.
Y menos los hijos trabajando y los papás aún dándoles dinero, ¿verdad? Pudiendo ellos entender que hay que dejarlo, que el hijo use su dinero para sus gustos, para ropa, para salidas, para viajes, para tener carro o cuidar de las cosas de mantenimiento del carro. Em, Cada hijo tiene que financiar sus cosas y todo acorde a también a su voluntad, a su soberbia. Hemos de establecer límites claros. Y si el hijo prefiere irse antes de respetar la casa, hay que dejarlo ir en paz. Muchas veces la distancia va a ayudar a que esa persona tenga un baño de realidad y también va a ser una herramienta que Dios emplee para gobernar ese orgullo de joven y para enseñarle valores. Por ejemplo, el valorar a sus padres y todo lo que se le ha dado. Finalmente, es sumamente importante la ley del acuerdo entre padres. Por más que se sientan tristes, angustiados, tristes, tienen que tomar decisiones, han de ponerse de acuerdo y ambos respaldarse y tomarse del Señor para poner reglas claras en las casas. Todo lo que es trascendental, todo lo que es importante, acuérdese en las 4 preguntas que planteamos al inicio. Voy a buscarlas porque creo que aquí las tengo a mano. Es algo que tenemos que pensar. ¿Esto que estamos haciendo importará en 5 años? ¿Es un peligro real o solo es una molestia para mí? ¿Estoy cansado o estresado hoy? ¿Y esto que hago bloquea la autonomía de mi hijo? Esas 4 preguntas nos van a ayudar a saber dirigirnos, cuáles batallas vamos a elegir, cuáles van a ser esos no negociables, cuáles van a ser esos negociables y cuáles cosas vamos a dejar pasar por alto. Damos gracias al Señor por este tiempo de reflexión, de información, de palabra. Y le pedimos al Señor que Él sea el que nos guíe para que de acuerdo a lo que es el propósito de Él en nosotros y en cada uno de nuestros hijos, podamos hacer uso de esas reglas, de esos límites, de esas situaciones en las cuales hay batallas que hay que seguir eh, sosteniendo y manteniendo con firmeza, aunque sean difíciles, cansadas. ¿Cuáles en cuáles tenemos que ser flexibles, sensibles, comunicativos, empáticos y en cuáles no nos vamos a desgastar? Señor, yo te pido que cada uno de nosotros sepa construir, sepa actuar, tenga de tu sabiduría, de tu discernimiento para producir un buen fruto de esos hijos que nos han entregado, tú nos has entregado y nos demandas que aportemos al cuerpo de Cristo, a la causa de Cristo, gente de bien y también gente de honor y de responsabilidad, de respeto a la sociedad. Queremos ser luz, queremos ser sal, queremos demostrar a Cristo en todas las áreas y particularmente en las que tienen que ver relaciones familiares, fundamentación de familias. En el nombre de Jesús, actúa en nosotros, sigue trabajando y danos de tu sabiduría, de tu entereza, de tu discernimiento para tomar buenas decisiones y así construir y no destruir en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Los amo, los bendigo, los invito para que la próxima semana me acompañen. Vamos a entrar a otro capítulo donde vamos a estar hablando de, permítame para revisar, de los pilares en las familias. La participación de cada persona. Bendiciones.